oyentes que me van a escuchar en esta transmisión en vivo en el canal de YouTube que se llama Ministerio Cristo viene ya. Yo soy el pastor Alberto Colín para servirles. Hoy estamos a 21 de octubre del 2023, ya por finalizar este año, a tan solo más de 2 meses y medio, aproximadamente menos de 2 meses y medio. Las 11 de la mañana con 28 minutos tiempo de México, transmitiendo aquí de una manera que, hermanos, he decidido transmitir aquí en YouTube. Porque, hermanos, voy a compartir una información muy delicada, una información que tiene su base bíblica, pero que no corresponde a la realidad que se están viviendo, hermanos, en diferentes matrimonios cristianos, no matrimonios del mundo, sino matrimonios cristianos. Y por consiguiente, los hermanos que yo voy a mencionar, los hermanos, lógicamente que no voy a poder dar sus nombres, porque sería como discriminarlos o saber a dar a los demás sus problemas. Y por ello, hermanos, voy a utilizar seudónimos para identificar a estas personas. Le estoy hablando, hermanos, le estoy hablando de hermanos en Cristo Jesús, de un matrimonio que conoce la palabra de Dios y de la suegrita que también es cristiana. Lamentablemente, la suegrita que voy a mencionar, la suegra de ese matrimonio, hermanos, ha llevado al total fracaso en su vida espiritual, así como en su vida económica. Lo que le voy a platicar a continuación, lo que le voy a decir a continuación, no es el único caso. Son muchísimos casos similares a los que le voy a platicar en esta transmisión, queridos hermanos. Pero vuelvo a recalcar, las personas, el matrimonio y la suegrita de ese matrimonio, todos son cristianos. Pero voy a utilizar un seudónimo y además lo hago a través de esta transmisión. Porque, hermanos, no me pude comunicar con este matrimonio, con este hermano. Este hermano no me pude comunicar para poderle yo exhortar, hermano. Porque en verdad su matrimonio ha quedado a la deriva. Ha quedado, hermanos, por los suelos. ¿Y sabe por qué todo es esto? Por causa de su suegra, que tiene supuestas revelaciones, hermanos. Óigalo bien y tenga mucho cuidado, porque dentro del pueblo cristiano hay personas, hermanos, que dicen tener revelaciones. A mí no me cabe la duda y no lo niego, al contrario, hermanos que tienen una bendición cuando Dios les da revelaciones acerca de algo o de alguien. Pero el caso que yo le voy a decir aquí, hermanos, de este caso, de este matrimonio cristiano que está por los suelos por su suegra, que dice tener revelaciones. Óigalo bien, tenga cuidado, mucho cuidado, muchísimo cuidado, hermanos. Cuando usted tenga revelaciones, ¿sabe por qué? Es más,
profetas de Dios deben de tener mucho cuidado cuando tengan visiones, revelaciones o sueños, porque deben de pedir la confirmación hasta 3 veces, hermano. Yo, en mi caso personal, he tenido que hacerme a un lado de profetas de Dios, que no lo subo ni en mi canal de YouTube, que no lo subo en mi página de Facebook, por estas situaciones, que se sueltan profecías en la carne, que se sueltan revelaciones en la carne, que dicen cosas en la carne, y en este canal me pueden dejar en mal, porque este canal en YouTube es serio, así como en Facebook, donde solamente el Espíritu Santo me indica a quién Dios le está hablando, a qué profeta de Dios está hablando. Pero ojo, ponga mucha atención. Ojo, ponga mucha atención y yo le pido que comparta el video. Porque le voy a decir y se lo vuelvo a recalcar. Voy a hablar de un matrimonio cristiano y de una suegra de ese matrimonio cristiana y que ha llevado por los suelos a este hermano. Óigalo bien, le estoy hablando a este hermano que predicaba la palabra de Dios, que Dios lo usaba para que las almas se salvaran, y que ese hermano, óigalo bien, hermano, ese hermano, Dios lo estaba usando en una forma poderosa. Yo lo vi. A mí nadie me lo platicó. Pero fíjese bien lo que hace el diablo astutamente. Se mete dentro del pueblo de Dios, se mete dentro de los cristianos para hacer divisiones, para aborrecerse unos a otros y para alejarse de Dios. Muchísimas veces a mí me ha tocado exhortar a hermanos, de poder ayudar a los hermanos para que vengan al camino de Dios, porque se han apartado por alguna causa interna o externa del camino de Dios, y la palabra lo confirma y dice que hay que ayudar al hermano para que vuelva al camino. Y ese es, hermanos, el motivo y el fin de esta transmisión. Yo no me pude comunicar con el hermano y yo quiero que a través de esta transmisión él pueda escuchar este mensaje muy triste, muy deplorable, y en verdad, hermanos, el diablo utiliza a los propios profetas de Dios, a los propios hermanos, para poder hacer y deshacer y apartar a muchos cristianos. Así es que, hermanos, antes de poder iniciar en esta transmisión, me siento agradecido porque hoy salí a predicar sábado 21 de octubre, aquí en el Estado de México. Salí a predicar la palabra, a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y, hermanos, hay que ganar almas para Cristo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, finales, tiempos decisivos, en donde la venida, el zarpazo, el arrebatamiento ya está por acontecer. Cristo viene otra vez. Así es que, hermanos, las personas que voy a mencionar, solamente voy a utilizar el seudónimo para que no puedan ser identificadas. Pero claro, cuando les llegue este video a esos hermanos, van a saber que yo estoy hablando de ellos. Así es que lo hago con todo respeto y exhortación, y que esto sea de edificación y sea de bendición, porque hermanos, este siervo de Dios, Dios lo usaba en la predicación, en la salvación de las almas, y fue decayendo poco a poco,
fue mermando su vida espiritual por su suegrita, que tiene supuestas revelaciones. Y lo que le voy a decir a continuación, en verdad, es tan sorprendente, porque yo lo llegué a ver, pero me quedé callado para no ser manzana de la discordia en ese matrimonio. Pero hoy que veo que ese matrimonio está por los suelos, ¿cómo no voy a hablar y exhortar al hermano que hoy veo cómo ha sido su matrimonio en decadencia espiritual? Y no solamente la decadencia espiritual, sino la responsabilidad económica que se debe de llevar en cualquier matrimonio. Pues hermanos, sucede que aquí en México, un matrimonio que vive aquí en México, no le voy a decir en qué entidad, y por favor no me pregunte porque no le voy a decir, pero vive aquí en México. Los hermanos son cristianos, el matrimonio es cristiano, conoce la palabra de Dios, se casaron legalmente por lo civil y por la iglesia, tienen dos niñas, una niña como de 7 años, 8 años, y otra niña como de 1 año, máximo 1 año, y tienen a la famosa suegrita que, le vuelvo a recalcar, tiene unas supuestas revelaciones de parte de Dios. Hermanos, cuando yo escuché a la famosa suegrita de esas revelaciones, a mí no me cuadraban algunas situaciones, y por eso debemos de tener cuidado, porque no todo aquel que tenga revelaciones, tenga sueños, tenga visiones, quiere decir que Dios se la está dando, porque podemos hablar a veces en la carne, podemos actuar, y es ahí donde Satanás se mete para hacer y deshacer y hacer división, como lo que yo le voy a decir, hermano, a continuación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, este matrimonio, al esposo le vamos a llamar Herculano. Fíjese bien, al esposo, no voy a decir su nombre, le vamos a llamar el hermano en Cristo, que se llama Herculano. Y su esposa vamos a decirle que se llama Herculana, por no decir el nombre correcto, verdadero de esa persona. Y a la suegrita le vamos a poner Doña Clotilde. Pero no vaya a pensar que estoy hablando de la bruja del 68, del Chavo del 8. No vaya a pensar que por eso yo le puse el seudónimo. No, hermanos. Doña Clotilde, la suegrita, que es de ese matrimonio de Herculano, es hija de Herculana, Doña Clotilde, la suegrita, pero es suegra de Herculano. Y tienen dos niñas tan bonitas que Dios se las ha dado. Hermanos, yo me quedé sorprendido porque tienen una niña como de 7 años o de 8 años. Y ¿sabe qué, hermano? La niña no va a la primaria. La niña no estudia. Cuando yo me enteré, yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido, hermanos. ¿Por qué la niña no va a la primaria si aquí en México la educación pública es obligatoria? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, si las autoridades dicen que la primaria es educación obligatoria, entonces yo como cristiano, y más que siendo mi hijo, en este caso siendo la hija del matrimonio, claro que a su hija deben de darle todas las posibilidades para que pueda aprender en una escuela primaria educación básica. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquel que no le dé una educación básica obligatoria, educación que lo inscriba en una institución pública educativa, está violando el derecho humano que tiene un niño de ir a la escuela. Fíjese bien, ¿sabe por qué la niña no va?
la niña no va a la primaria. ¿Sabe por qué? Porque ese matrimonio es manipulado por la suegra, doña Clotilde. Entonces, ese matrimonio fácilmente, Herculano, el hermano Herculano, se deja manipular, y más la hija se deja manipular por la suegrita, doña Clotilde, hermanos. Entonces, fíjese bien que si un niño que no va a la primaria está violando sus derechos obligatorios que tiene de aprender educativamente. Hace poco, hermanos, me habló el hermano de carne de Herculano. Vamos a decirle este hermano que a mí me llamó Prócoro. Me marca el hermano vía telefónica, porque hay hermanos que a mí me marcan, hermano, me marcan para pedirme una asesoría, para que yo les pueda instruir en algo. Y hermano, yo como pastor, claro que tengo la obligación y el deber, y más hacerlo sinceramente para Dios, para poder servir a los demás. Este hermano Prócoro me llamó por vía telefónica y me explicó cómo estaba la situación con su hermano de carne Herculano y con su hermana Herculana y con doña Clotilde, la suegra de ellos, de Herculano, de ese matrimonio. Fíjese bien, hermano, fíjese bien, porque la palabra de Dios dice que Satanás es astuto y él vino para matar, robar y destruir. Le voy a leer Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Mire cómo dice la palabra, y yo espero que esta transmisión a esos hermanos y a doña Clotilde le llegue para que vean cómo Satanás se burla de ellos, cómo Satanás ha logrado su fin para tratar de llevar a un matrimonio cristiano por los suelos, sabiendo que ese matrimonio, el matrimonio en la Biblia, cualquier matrimonio, y que la Biblia dice que trae bendición. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, mire cómo dice la palabra. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, es bien triste a veces, estoy hablando de matrimonios cristianos, cuando se están casando ante lo civil y ante la iglesia. Porque un matrimonio cristiano bien establecido es cuando se casan por lo civil, porque eso genera derechos y obligaciones, pero también por la iglesia, porque Dios instituyó el matrimonio. Entonces a veces es muy triste cuando se están casando las dos personas para formar el matrimonio, se están casando con el suegro, con la suegra, y viceversa, con el suegro y con la suegra del otro cónyuge. Entonces, esto viene a ocasionar mayores estragos a través de la vida perdurable de ese matrimonio. No crea que en el mundo, óigalo bien, no crea que en el mundo pasa lo mismo. A veces es peor o igual. Pero aquí hay que comprender, hermano, que a veces Satanás utiliza a alguno de los hermanos sin Cristo, como en este caso doña Clotilde, para poder manipular, para poder
ordenar para poder, óigalo bien, para poder engañar a un mismo matrimonio. Entonces la Biblia nos dice que entonces serán una sola carne. Por eso dice casados, de dos casados. Suegritas, por favor, entiéndanlo, por favor. No se metan en lo que no les importa. No sean, como dicen, chimeli, chismosas y metiches. Dejen que sus hijos, que sus hijas sean felices. Mira, hermano, cuando yo me casé con mi esposa, yo me casé por lo civil y yo me casé por la iglesia. Yo lo hice todo bien, como está en la Biblia, como a Dios le agrada. Y cuando yo me casé en el 2012, lo que se conoce Semana Santa, entonces, fíjese bien, yo tuve una de las suegras ejemplares, una de las suegras que yo admiré, hoy está en la presencia de Dios, mi suegra. Pero ¿sabe qué hermoso de mi suegra y mi suegro, que también ya están en la presencia de Dios? Es que ellos nunca se metieron en nuestros problemas matrimoniales. Nunca nos manipularon en nuestros problemas, en nuestras decisiones matrimoniales. Y es que así, hermano, deben de ser los suegros. No se meta en lo que no le importa. No meta su cuchara en donde no debe de meterla. Suegritas, por favor, escúchenme, no se metan en las vidas matrimoniales ni de su yerno ni de su suegra. Entonces, quiero hacer una aclaración, hermano. Yo le dije al principio, voy a utilizar seudónimos. El esposo se llama Herculano, la esposa se llama Herculana. Y tienen dos niñas. Y la suegrita, que es suegra del yerno Herculano, se llama Doña Clotilde. Pero no vaya a pensar que la estoy confundiendo con la bruja del 68. No, hermanos. No, absolutamente no. No vaya usted a pensar que por eso le puse Doña Clotilde, la bruja del 68. No, hermanos. No. Yo es un seudónimo para no revelar el verdadero nombre de estas personas cristianas, hermano. Entonces, es muy triste, porque hace poco me habló Prócoro. Prócoro es hermano carnal, de carne, de Herculano, hermanos. Y Prócoro es cuñado de Herculana. Entonces, fíjese bien, hermano. Y yo quisiera, hermano, que tú vas a escuchar este matrimonio, este video, que tú vas a escuchar este video. Fíjese bien, tú que vas a escuchar este video, hermano Herculano. Espero y reflexiones. Espero y el Espíritu Santo te haga ver en el error que cometiste al irte a vivir con Doña Clotilde, tu suegra, porque te fuiste a meter a la cueva del lobo. Y tu vida espiritual y la de tu familia la llevaste por los suelos. A tus propias niñas las llevaste por los suelos. Y hermano, tú no fuiste capaz. Oílo bien, hermano. Hermano Herculano, que me vas a escuchar. No fuiste capaz de tomar una decisión y ser como la Biblia dice, que el hombre es cabeza de la mujer. Bendito sea el nombre precioso de mi amado Jesús. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Casadas,
estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Fíjese, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No dice casadas, estad sujetas a la mamá o al suegro o a la suegra, sino que la casada debe de estar sujeta a su marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y mire cómo bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13, versículo número 4, de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero mira cómo dice, hermano Herculano, que me vas a escuchar: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es una institución que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Y que cuando mi Señor Jesús lo tentaron y le dijeron cómo sería la gente en el cielo, y el Señor contestó y dijo que ahí no habrá casamiento, ahí no se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano Herculano, tú que me vas a escuchar, tú que vives aquí en México, tú que vives con tu esposa Herculana, tú que vives con tu suegra doña Clotilde, y que te fuiste a vivir porque así te manipuló ella, así, hermano, porque no tienes el valor de gobernar tu propia familia. Grábatelo, hermano, grábatelo, te lo vengo a exhortar, grábatelo. La Biblia dice: casados, de dos, casados. Cuando ya la suegrita doña Clotilde, cuando ya se mete en tu vida, hermano, cuando ya se mete en tu vida, es una chismosa, es una entrometida, hermano, no dejes que Satanás se burle de ti, no dejes que Satanás lleve por los suelos tu matrimonio. Hermano, yo veía cómo Dios te usaba en la predicación, yo veía cómo tú llevabas a otros al camino, pero hoy, hermano, has caído por los suelos. Pero no ha sido el diablo no tiene la culpa, no ha sido tu carne, ha sido doña Clotilde la que ella te llevó a tu matrimonio por los suelos. Y usted, hermana Herculana, hermana que usted me va a escuchar, que su esposo se llama Herculano y que su mamá se llama doña Clotilde, hermana, usted no actuó sabiamente, sino que usted se dejó llevar por su mamá doña Clotilde, y usted no pensó en su esposo Herculano, ni en sus dos niñitas que tienen, ni, óigalo bien, usted pensó en su propia conveniencia. Y una mujer casada debe de apoyar a su marido en todo, porque son una sola carne. Bendito sea su nombre para siempre. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo dice, le voy a leer Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo número 18. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Mire cómo dice Proverbios 18, 22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire, dice, el que haya esposa halla el bien. Pero hermano Herculano, usted al casarse por lo civil y al casarse por la iglesia, usted se casó con su esposa Herculana, pero también se casó con su suegra doña Clotilde, y los tres
quieren hacer una sola carne. Y usted no tiene el valor, hermano, de tomar sus decisiones en su vida matrimonial. Y su esposa, que también tiene la culpa y no lo apoya, también está contribuyendo a la autodestrucción de sus niñas y de su propio matrimonio. Porque ustedes tienen una niña de 6 años y no tienen el valor de llevarla a la primaria. La están privando de una educación que tiene derecho, el gobierno dice obligatoria. Suegrita Clotilde de ese matrimonio, no se meta en lo que no le importa. A mí no me interesa que usted tenga revelaciones, que Dios le ha dado revelaciones, porque yo he notado que usted habla en la carne. Usted habla como le conviene y usted habla en la carne. Suegrita doña Clotilde de ese matrimonio. Fíjese cómo dice Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31 versículo 10. Dice de la siguiente manera: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa es la que edifica su casa, es la que toma una independencia en su matrimonio para poderlo valorar y para poder luchar, hermano. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando nosotros hacemos lo que Dios hace, ahí Dios nos da bendición. Porque hoy en la actualidad, dentro del pueblo de Dios, unos están viviendo en concubinato, no están casados, pero están fornicando, se acuestan en la misma cama, se bañan en el mismo baño a la vez y conviven como si fueran esposos y están fornicando. Pero también dentro del pueblo de Dios, porque yo lo he visto, están viviendo, ya sea ella porque esté casada con otro, o ya sea él porque esté casado con otro, están viviendo en un total pecado que se llama adulterio. Y la palabra dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano herculano, hermana herculana, ustedes tienen que defender y tienen que luchar por sus hijas. Y tienen que apartarse de doña Clotilde. Vuelvo a aclarar, digo doña Clotilde no porque la esté confundiendo con la bruja del 68 del Chavo del 8. No, hermanos, no, estoy utilizando seudónimos para no revelar los verdaderos nombres de las personas que estoy hablando. Ustedes, hermano herculano, hermana herculana, tienen que apartarse de doña Clotilde y hacer su vida privada, porque eso no les está permitiendo sobresalir ni en lo económico ni en lo espiritual. Y por consiguiente no va a traer bendición. Es muy triste ver, hermano herculano, que tú te dejas manipular por tu suegra doña Clotilde y que no haces lo que la Biblia dice que el hombre casado debe de estar con su mujer casada, y no dice con la suegrita. Suegra doña Clotilde, no se meta en lo que no le importa. No se meta en vidas ajenas. Mire cómo dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. A su nombre gloria. Efesios capítulo 5 versículo 22 al 23.
Y dice de la siguiente manera: a su nombre gloria, del 22 al 23. Efesios capítulo 5, del 22 al 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjese, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Bendito sea. Pero mire cómo dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No dice las casadas estén sujetas a su mamá, en este caso doña Clotilde. No, hermanos, no, así no es el matrimonio. Así no es el matrimonio. Grábeselo, doña Clotilde, usted que me va a escuchar. No la estoy confundiendo con la bruja del 68 del Chavo del 8, no. Estoy utilizando un seudónimo para que usted entienda y comprenda que no debe de meterse en lo que no le incumbe. No se meta en vidas ajenas. Grábeselo bien, doña Clotilde. Dice la palabra casados, de dos casados. No casa 3, no casa 4, no, dice casa 2, casa 2, casa 2. Así es que, hermano Herculano, si tú no tomas la decisión de apartarte de tu suegrita doña Clotilde, si tú no procuras tu matrimonio, y yo te hablo a través de este medio para que tú lo escuches, porque no has tenido la molestia, hermano, de regresarme la llamada. Quiero que sepas esta exhortación para que tú y tu esposa les quepa en la cabeza que no se debieron de haber ido a meterse a la cueva del lobo, que no deben de dejarse manipular por doña Clotilde, que sus decisiones y las decisiones son entre ustedes dos. Así es, hermano, un matrimonio entre dos personas, no entre tres. Hermanos, yo les dejo esta enseñanza y esta experiencia amarga, porque les vuelvo a recalcar, este hermano que se llama Herculano predicaba la palabra. Dios lo usaba y hoy se fue a meter a la cueva del lobo por la manipulación de su suegrita doña Clotilde. Doña Clotilde. No estoy hablando de la bruja del 68, del Chavo del 8. No, hermanos, no. Estoy hablando de la suegrita doña Clotilde, que es de su yerno Herculano y de su hija Herculana. Y es muy triste, hermanos, muy triste poder ver este tipo de situaciones. Cuidemos nuestro matrimonio. Suegritas, le vuelvo a recalcar, no se metan en lo que no les incumbe. Ustedes a lo suyo, y el matrimonio de su hija con su yerno es otra cosa. No sea chimeli, no sea chismosa. Usted haga su vida por otro lado y deje que su matrimonio de su hija corra por otro lado. Usted dice que tiene revelaciones, doña Clotilde. Hermana, tenga cuidado, porque no todo lo que usted tiene de revelaciones, eso es que venga de Dios. A veces somos en la carne y ahí hay que tener mucho cuidado. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya aquí aproximadamente las 12 de la noche con 6 minutos, tiempo de México, 22 de octubre del 2023.
Yo me despido de ustedes, soy el hermano Alberto Colín, desde aquí, desde el Estado de México, para todas las naciones, en el canal de YouTube que se llama Ministerio Cristo Viene Ya.